Saludo a todos los telespectadores, a la audiencia del tercer canal de Colombia. Nos encontramos con Estefanía Suárez, exdiputada de la Asamblea de Madrid, quien era la portavoz de Medio Ambiente del PSOE, también en la Asamblea de Madrid. Ahora le hemos invitado además porque en un medio de comunicación relevante de España, que es Infolibre, no es El Mundo, no es El País, pero es libre, es Infolibre. Es un medio, no digamos tan alternativo, ya posicionado en el mundo español. Hemos encontrado esta columna que ha pegado muy bien y habla del oscurantismo de la ultraderecha y queremos abordar ese tema hoy con la exdiputada de la Asamblea de Madrid, Estefanía Suárez. Bienvenida al tercer canal de Colombia. Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, el oscurantismo de la ultraderecha. Hablemos de ese oscurantismo al que se refiere esta columna que ustedes pueden leer en Infolibre. ¿Cuál es ese oscurantismo que está avanzando de la ultraderecha en Europa y por qué, exdiputada Estefanía Suárez? Pues mira, el artículo y sobre todo el título surge porque cuando yo me pongo a escribir sobre cuáles son los programas de la ultraderecha en Europa, en España a lo mejor es que tenemos una ultraderecha un poco más bestia, un poco más descarnada y un poco más sin careta. Entonces aquí tenemos muy claro lo que están haciendo, o sea, tenemos muy claro lo que piensan, lo que defienden y lo que están haciendo porque conviven con el Partido Popular. El tema era qué es lo que está defendiendo la ultraderecha en Europa. Y yo lo que me encuentro es que hay temas que no se pone ninguna careta y que es una postura muy clara la que defienden, y ese tema es la migración, que son absolutamente contrarios, y hay temas que ellos prefieren que mantenerlos en la oscuridad porque entiendo que no es que sean más polémicos, sino que están como más asumidos por la ciudadanía europea y a ellos les pueden generar más problemas. Y esos temas son clarísimamente todos los temas que tienen que ver con la naturaleza y con la sostenibilidad y la diversidad, o sea, lo que es derechos LGTBI y la igualdad de género, que en este caso no son tan beligerantes en sus exposiciones. Es a lo que me refiero con el oscurantismo. Oscurantismo de la ultraderecha a América Latina. Uno de estos movimientos es el Foro Madrid, liderado por el partido Vox, que ha convocado eventos en Lima, en Bogotá. ¿Cómo y cuál es el interés de esta agenda que maneja, por ejemplo, el Foro Madrid con llevar esa línea de ultraderecha, que es una línea que no es social, que no es humana, que no le interesan los derechos humanos, que no le interesa el bienestar de la gente, que no le interesa esa gran población que vive bajo dificultades permanentes por la desigualdad económica? ¿Qué hace esta agenda del Foro Madrid y no podría ser vista como una agenda de intromisión política en América Latina por parte del partido Vox de España? Yo lo primero que creo, Daniel, es que la ultraderecha tiene una agenda a nivel global. Es decir, ellos pueden actuar en España, en Francia, en Italia, en Hungría, pero la realidad es que su agenda es global. El interés que persiguen en Latinoamérica, pues yo creo que es tender un puente y seguir desarrollando todo ese ideario que también has señalado, porque es lo que te decía al principio, o sea, ¿cuál es el riesgo? No solo la capacidad que tienen de que sus discursos sean muy permeables, sino que en el caso de Vox es lo que te decía al principio, o sea, esto sí que es una ultraderecha sin careta, o sea, piensa que Vox sí es muy beligerante, por ejemplo, con los temas LGTBI, donde gobiernan, han pedido que se retiren las banderas, han pedido que se modifiquen leyes en temas de igualdad,
vamos, es un desastre y no lo esconden tampoco. Y en temas ambientales, el ataque que le hacen a la Agenda 2030 es tremendo, tremendo. De hecho, yo recuerdo algún debate en la Asamblea de Madrid que yo muchas veces les preguntaba, ¿pero qué parte de la Agenda 2030 es la que no les gusta? Que yo creo que eso es lo que más refleja lo que esconde su ideología, porque tú conoces también la Agenda 2030 como yo, que tiene que ver con la lucha contra la pobreza, con la lucha contra la desigualdad, con ciudades más sostenibles, con energía más sostenible. Entonces la pregunta es, ¿de verdad qué es lo que pretenden? No lo que pretenden en Latinoamérica, sino qué modelo es el que ellos pretenden instalar. En el caso del genocidio de Gaza, que ya deja más de 37.000 muertos, 21.000 niños desaparecidos en Palestina, ¿por qué la ultraderecha no se pronuncia ni en Europa ni en América Latina? ¿Acaso están ellos de acuerdo con este genocidio? Yo creo que, para ser sincera, yo creo que sí, Daniel. O sea, es decir, tú piensas que estás ante partidos tremendamente racistas, tremendamente xenófobos, lo que hablábamos de la ultraderecha en toda Europa. O sea, ¿cuál ha sido la base del discurso de Le Pen? ¿Migración? No. O sea, frente a esa Europa diversa, ellos quieren una Europa que en la realidad no ha existido nunca. En el tema de Gaza, yo es que creo que Vox no se sonroja por hacerse fotos con Netanyahu ni defender lo que está haciendo Netanyahu. ¿Están de acuerdo? Pues yo no sé si están de acuerdo, pero desde luego que en desacuerdo no están y no lo condenan, esto es más que evidente. ¿Por qué cree usted, exdiputada Estefanía Suárez de la Asamblea de Madrid, que la ultraderecha española y europea se opone a tratados como el Tratado de Libre Comercio con la Mercosur, que no se destraba en décadas, que aunque la última cumbre CELAC-Unión Europea no pasó nada? De hecho, la Mercosur se reunió esta semana en su cumbre y Javier Milei no fue, pero dándole un revés también a este bloque. Pero ¿por qué la ultraderecha ha sido el paro en la rueda para un acuerdo bilateral de libre comercio con Brasil, con Uruguay, con Argentina, Paraguay, todos los países que conforman la Mercosur? Pues fíjate, yo creo en primer lugar que estos señores están anclados, te decía antes, en una Europa que nunca ha existido. Yo te diría que en una Europa y en una España medieval. Yo el otro día en un análisis de lo que ha pasado en Francia en las elecciones, había un analista que decía que, bueno, que la izquierda había tirado del romanticismo del 40, del Mayo francés, y yo creo que, bueno, que si la izquierda ha tirado eso, la ultraderecha está anclada en el caso de España en el año 36. Dentro de toda esa como cosmovisión que tienen, por decirlo de alguna manera, alimentan una mitología que tiene que ver con hay que cerrar fronteras, hay que quedarse en lo pequeño. Sabes que son muy beligerantes con Europa, que hay grupos parlamentarios de ultraderecha, sabes que ahora mismo hay dos. Hay uno que, como yo explico en el artículo, directamente pide, como pide Marine Le Pen, que Francia salga de la Unión, y hay otra parte de la ultraderecha que en realidad está pidiendo lo mismo, porque está pidiendo reformas tan profundas de la Unión que significaría dinamitarla. Entonces yo creo que dentro de esta mitología que ellos han creado, que tiene que ver con los migrantes nos están invadiendo, que tiene que ver con nosotros somos mejores que el resto, pues también dentro de todo ese escenario que ellos crean entran o sea, como una especie de autoconsumo, de no queremos comprar nada de fuera, lo que tenemos nosotros es mucho mejor, hay que proteger a los nuestros que están desprotegidos. O sea, una cosa un poco absurda y en la realidad absolutamente inviable. ¿En qué quedó el atentado de Alejo Vidal Cuadras, fundador del Vox en España? Ese fue un atentado que nosotros lo registramos acá en el Tercer Canal de Colombia. El 11 de noviembre del 2023 le han disparado a la cara.
Inicialmente el mismo Vox con Hermann Tertsch se pronunciaron muy agresivamente, culpando, incluso hablando de que habían temas internacionales que buscaban desestabilizar a Europa, que este era un ataque de un Estado beligerante contra Europa. Bueno, ¿en qué va esto? ¿Qué se sabe de esto en España, exdiputada? Pues fíjate, pues después de todo el escándalo que montaron, que intentaron, vamos, no solo que era una agresión, vamos, era una cosa aquello que parecía el caso Kennedy. Y al final la realidad es que después de que Vidal Quadras saliese del hospital, la información que tenemos es prácticamente ninguna. Esa es la realidad. La policía no investigó, nunca se supo nada. Sí, creo que se está investigando, pero quiero decir que ya el foco de los medios de comunicación ya no está ahí. O sea, el proceso sigue, me imagino que estará habiendo una investigación, pero que como digamos que esa estrategia de contaminación en la que están constantemente, porque tú piensas, te lo decía la última vez que hablamos, que el problema real que tenemos en España es que no es la ultraderecha, es que es la ultraderecha y una derecha que aquí ha sido siempre una derecha bastante razonable y que ha gobernado España, pues esta derecha de repente se ha vuelto loca y lo que hace es seguir las mismas tesis de Vox. Entonces al final entre los dos cualquier cosa que ocurre aquí pues tiene que ver con una conspiración comunista masónica, ¿sabes? O sea, por llamarlo de alguna forma. Y cuando montan montan mucho escándalo y cuando de repente no les funciona, pues se retiran los focos y no sabemos nada. Así que me imagino que seguirá, como siguen estas cosas en España, el proceso de investigación, que se abrirá un proceso judicial y que luego, si los medios les interesa, pues conoceremos la sentencia o no. Pero vamos, claro, ahora mismo cero noticias. Hay que contarle a los televidentes del Tercer Canal, exdiputada, que en abril de este año se capturó en los Países Bajos, se capturó a una mujer en Holanda, sindicada de haber participado en la financiación de este atentado contra Vidal Quadras y que inicialmente él le atribuyó esto a Irán, porque había estado en Bruselas en un encuentro con una resistencia iraní. Sin embargo, hay también, digamos, un escenario en donde se ha cuestionado mucho la cercanía del partido Vox con grupos narcotraficantes de Latinoamérica. Entonces, digamos que ahí no sabemos realmente de dónde venga el ataque, si es algo realmente externo por un tema político internacional o un ajuste de cuentas interno. Pero lo que sí está claro es que hay una capturada en los Países Bajos y por supuesto que nosotros le hacemos seguimiento a esta noticia. Nos llama mucho la atención y le hacemos seguimiento también por esa necesidad imperante del Vox en América Latina y en el caso de Colombia, cuando visitó Gustavo Petro, el presidente de Colombia, a España, también la manera como los diputados se paran y se van y lo dejan en el recinto solo. Recordemos este episodio un poco grotesco, no muy común de la diplomacia europea en los escenarios políticos. ¿Cómo interpreta este gesto? Y bueno, ¿qué ha logrado el Vox al final del día con toda esta manera de hacer política? ¿Está creciendo o por el contrario cada vez se derrumba más, como lo vimos con la ultraderecha en Francia el pasado domingo? Yo creo que, a ver, lo que buscan es montar ruido y montar lío y como te decía, aprovechan la mínima para empezar a inventarse conspiraciones que en realidad no existen. Respecto al tema que me preguntabas, pues veremos al final del proceso judicial qué es lo que dice la justicia y qué es lo que pasó en realidad. Yo sospecho que nos vamos a llevar una sorpresa y no porque sea ahí una cosa muy organizada, sino más bien por todo lo contrario.
Respecto a lo que hace Vox, vamos, es que es inédito en la diplomacia europea y es inédito en la diplomacia española, pero yo creo que vuelve a tener que ver con lo que te comentaba antes, de crear como una especie de mitología que tiene que ver con nosotros somos los buenos y estos son malísimos, hay que hacer, yo no me siento a hablar contigo, o sea, primero que yo creo que hay una cosa que Vox no entiende, y si entiende no comparte con nosotros, y es que en un sistema político, o sea, la política se basa en llegar a acuerdos con el que no piensa como tú, con el que piensa diferente a ti. Y ellos sencillamente no quieren llegar a ningún acuerdo con nadie, ni en lo más mínimo. O sea, están en un discurso siempre muy agresivo, siempre muy de ataque al otro, y si no piensas como yo, pues ni la foto ni te doy la mano. Pero vamos, no es una cosa muy diferente a lo que ocurre cuando Milei viene a España, que no se sienta ni con el jefe del Estado ni con el presidente del gobierno, que me dirás tú, o lo que ocurre con la presidenta de Italia, que bueno, que se encuentra en las cumbres españolas, en las cumbres europeas con determinados líderes y también tampoco los saluda. O sea, quiero decir, yo creo que estamos en un momento un poco no sabría cómo decirte, un poco movido, un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora, y creo que tenemos que ser conscientes del riesgo que tiene el no reivindicar la política, que se escribe con mayúscula, y estar en el politiqueo y en el griterío, que es en lo que está la ultraderecha. Yo sí creo que han tocado techo. Vamos, fui una persona muy feliz el domingo cuando vi los resultados de Francia, y creo que eso al final se va a acabar trasladando al resto de los partidos, al resto de los gobiernos de Unión Europea, porque claro, las políticas de estos señores es que tienen, o sea, se ve muy a corto plazo, que no nos llevan a ningún sitio. Lo que decías tú de Mercosur, pero ¿a dónde lleva eso? A ningún sitio. A la pobreza, a la cerrazón. ¿A qué? ¿A la España de después del año 39? Es que nadie quiere volver a esa España. Pues bueno, esa es la conclusión a la que llegamos dentro del marco de esta columna, que quiero recomendarles a todos ustedes: el oscurantismo de la ultraderecha. Y bueno, es Estefanía Suárez, exdiputada de la Asamblea de Madrid, quien también fue portavoz de Medio Ambiente del PSOE, quien nos acompaña en el Tercer Canal de Colombia, invitada a esta entrevista. Finalmente podríamos concluir que esta ultraderecha, no solo europea, sino la ultraderecha global, que tiene esa agenda global, está muy interesada en alimentar las guerras, está muy interesada en alimentar el terror, está muy interesada en alimentar la desigualdad, y muy poco interesada en lo que pasa con la biodiversidad y con la acción climática. Gracias, exdiputada Estefanía Suárez, por esta entrevista para el Tercer Canal de Colombia. Muchas gracias, y ha sido un gusto, Daniel. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.